Hola, muy buenas noches. Yo soy Natalie Cárdenas Garcés, soy del programa de enfermería de la Universidad de Caldas. Estoy cursando el segundo semestre y este es un trabajo para el área de bioquímica. El día de hoy les voy a hablar sobre lipogénesis y síntesis de colesterol. Entonces, primero que todo, tenemos lo que es la lipogénesis, entonces la lipogénesis es un proceso que se da a nivel del citoplasma de los adipocitos, eh, y en este lo que se hace es que se va a producir triacilglicerol a partir de moléculas de acetilcoenzima A. Pero entonces, antes de que ocurra como tal el proceso de lipogénesis, debe haber en el citoplasma moléculas de acetilcoenzima A. Y para esto debe pues darse su producción, que es en las mitocondrias, a partir del piruvato. Entonces, el piruvato junto con la acción de la enzima piruvato deshidrogenasa me va a formar el acetilcoenzima A en la mitocondria. Pero entonces la membrana de la mitocondria, que es la semeja a esta rayita de acá, ella no permite el paso de ésteres de coenzima A. Entonces a esta acetilcoenzima A le toca reaccionar con el oxalacetato mediante también la enzima citrato sintasa para producirme el citrato, que el citrato sí es el que va a atravesar la membrana de la mitocondria pasando al citoplasma. Ya, una vez en el citoplasma, el citrato, por acción de la enzima ATP, citrato liasa, se me va, bueno, y aquí también va a haber el ATP como cofactor, se me va a convertir en oxalacetato y en moléculas de acetilcoenzima A, pero pues ya en el citoplasma. Esa acetilcoenzima A se va a usar más adelante, ahorita cuando les esté explicando la biosíntesis de los ácidos grasos. Bueno, ya teniendo el oxalacetato, por acción de la enzima malato deshidrogenasa, se me va a convertir en malato y va a haber, pues en esta reacción va a haber presencia del NAD reducido, que se va a oxidar en NAD. Bueno, ya teniendo el malato, pues va a reaccionar junto con la enzima málica y aquí pues va a haber presencia del NAD fosfato oxidado, que se me va a convertir en NAD fosfato reducido, y va a haber la liberación del dióxido de carbono pues debido a la descarboxilación. Y todo esto lo que va a hacer es que va a hacer que el malato se me convierta en el piruvato. Ese piruvato pues puede regresar a la mitocondria otra vez y realizar todo el proceso. Bueno, entonces ya teniendo el acetilcoenzima A en el citoplasma, entonces ya se puede dar paso a la biosíntesis de los ácidos grasos. Entonces, el acetilcoenzima A, que está en el citoplasma, él lo que va a hacer es que va a reaccionar junto con la enzima acetilcoenzima A carboxilasa, y va a hacer que va a haber va a hacer que se va a volver carboxilada, porque va a ingresar el dióxido de carbono. Y aquí pues va también a haber presencia del ATP, que se me va a hidrolizar en forma de ADP fosfato, y también va a haber presencia del cofactor vitamina H. Bueno, todo este proceso hace que esa acetilcoenzima A se me convierta en malonilcoenzima A, que esta es la que me va a aportar pues los carbonos para la biosíntesis de los ácidos grasos. Bueno, ya teniendo esta malonilcoenzima A, va a ocurrir un proceso en el cual el cual va a ser catalizado por la sintetasa de ácidos grasos, que es esta que tenemos acá. Entonces, va a haber el proceso, y van a haber también una serie de transformaciones consecutivas en donde se va a requerir el uso de esto que tenemos acá a la derecha. Entonces, se va a requerir la presencia de 14 NAD fosfato reducidos, que se me van a convertir en 14 NAD fosfatos oxidados o NADP.
va a haber el ingreso de 7 dióxidos de carbono y 6 ATP que se me van a hidrolizar en ADP fosfato. Y también va a haber pues salida de 8 moléculas de coenzima A y de 6 moléculas de agua. Y bueno, entonces al final de todo este proceso, lo que se me va a, pues el malonil coenzima A se me va a convertir en el ácido palmítico, que el ácido palmítico, bueno, es de 16 carbonos. Pero bueno, entonces para este proceso este proceso es regulado por la enzima acetilcoenzima carboxilasa. Entonces a esta acetilcoenzima carboxilasa la va a activar la insulina y el citrato, y la va a inhibir el acilcoenzima de cadenas largas, pues mayores de 10 carbonos, lo que es la epinefrina y el glucagón. Entonces, este proceso se va a dar en las personas cuando nos encontramos en estado de hiperglucemia, que es cuando se da la producción de insulina, y se va a frenar, a detener un poco cuando estamos en hipoglucemia o en estado de estrés. Entonces, el ácido palmítico que tenemos acá, a pesar de que sea de 16 carbonos, el organismo a veces requiere de una mayor, o sea, de moléculas que tengan mayor longitud. Entonces, o pues simplemente que sean de mayor longitud, o que sean insaturadas, porque pues el ácido palmítico es saturado. Entonces ahí va a entrar el siguiente proceso, que son la siguiente reacción, que son los procesos complementarios de los ácidos grasos. Pero entonces, perdón, en el tema anterior se me olvidó mencionar una cosita acá, que es que en este proceso es muy importante resaltar la acción que tiene la enzima málica, porque la enzima málica es una fuente citoplasmática de producción del NAD fosfato reducido, y pues es el que se va a utilizar, por ejemplo, pues para el proceso de biosíntesis, que fue el que les acabé de explicar, o pues para otros procesos que se requieran. Bueno, entonces ya aquí con el ácido palmítico, lo que les estaba explicando, entonces se dan los procesos complementarios, que es el que les decía, que a veces el organismo requiere pues de moléculas que sean de mayor longitud o pues más grandes. Entonces, el primer proceso complementario es la elongación de los ácidos grasos. Entonces, este inicia con una molécula de acilcoenzima A, la cual es un ácido graso activado. Esta va a reaccionar con el malonilcoenzima A, que proviene del acetilcoenzima A. Entonces, esto lo que quiere decir es que el precursor pues de esta elongación o del alargamiento de los ácidos grasos es el acetilcoenzima A, pues que se convierte en malonilcoenzima A al reaccionar con el dióxido de carbono. Entonces, ya teniendo el malonilcoenzima A, acá lo que me señalan son los 2 átomos de carbono, que son los que es que el malonil es el que me va a aportar los átomos de carbono, como ya lo había mencionado antes. Entonces acá están señalados precisamente cuáles son los que él va a aportar. Entonces, primero debe ocurrir un proceso en el cual en un proceso cíclico que es catalizado por el sistema de ácido graso elongasa, y va a haber presencia del NAD fosfato reducido, y va a haber pues como una salida de NADP fosfato oxidado, de dióxido de carbono, de agua, de coenzima A. Y bueno, todo este proceso me va a formar lo que es
el acilcoenzima A aumentado en 2 átomos de carbono. Entonces, como les mencioné, pues el malonil los aporta, el malonilcoenzima A. Entonces, ocurren pues una serie de procesos y hasta que esos 2 átomos de carbono pues puedan ser incorporados en el acetilcoenzima A. Y ya el otro proceso complementario es el de la desaturación oxidativa de los ácidos grasos. Entonces, este es un poco más sencillo, pues habla, o sea, en este se tiene en cuenta es que los ácidos grasos no, o sea, no hay introducción de dobles enlaces en los ácidos grasos. Entonces esto genera que haya una limitación. Entonces esa limitación indica que no se pueden introducir los dobles enlaces a partir del carbono 9. Entonces esto pues nos indica que pues hay ácidos grasos que no pueden ser, como procesados por el cuerpo, sintetizados por el cuerpo. Entonces, a estos ácidos grasos reciben el nombre de ácidos grasos esenciales. Son aquellos pues, que debemos ingerir a través de la dieta, pues, de los alimentos. Entre ellos pues, encontramos los pescados azules como la sardina, el atún y lo que son las semillas. Bueno, y ya de aquí, ahora sí. Bueno, y pues en esta parte, si se quiere en la alocación de los ácidos grasos, pues digamos en algunos casos se requiera como el organismo requiera mucho, o sea, que las moléculas sean mucho más largas, mucho más grandes, de mayor tamaño. Entonces, lo que ocurriría pues es que ese acetilcoenzima A vuelve a reaccionar con el malonilcoenzima A y vuelven a ocurrir toda la serie de procesos y al final pues se adicionan los 2 átomos de carbono y así sucesivamente hasta obtener pues la molécula del tamaño pues, que se requiera. Bueno, de aquí ya pasamos a lo que es pues como tal el proceso de lipogénesis. Entonces, como ya les había mencionado al principio, de la lipogénesis se obtienen los triacilgliceroles y esto puede ser a partir de precursores ya formados como lo son los ácidos grasos o el glicerol, pues que los obtenemos de la dieta o puede ser a partir de la glucosa, que es la que yo les voy a explicar. Entonces, la glucólisis es el proceso mediante el cual pues, la glucosa se descompone y se obtienen 2 moléculas de piruvato. Pero entonces, en la primera etapa se producen las 2 triosas y una de esas triosas pues es la dihidroxiacetona fosfato, que es esta. Entonces, esa dihidroxiacetona fosfato lo que va a hacer es que va a reaccionar con el glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, va a haber presencia del NAD reducido y se me va a convertir en NAD y esto va a hacer que la dihidroxiacetona fosfato se me convierta en glicerol 3-fosfato. Pero a este glicerol 3-fosfato tiene que unírsele ácido graso y esto puede ser también a través de la glucosa, porque el piruvato por medio de la enzima piruvato deshidrogenasa se me convierte en acetilcoenzima A y ese acetilcoenzima A es el principal precursor en la biosíntesis de ácidos grasos, que esta es de donde se forman los ácidos grasos. Y pues el ácido graso de mayor tamaño es el que ya les había mencionado, el ácido palmítico. Entonces, ese ácido palmítico, pues por ejemplo, debe ser activado por medio de la coenzima A. Y acá va a jugar también un papel importante la acción de la enzima tiroquinasa. Y este proceso va a hacer que se me active ese ácido graso, el ácido palmítico. Porque si no hay una activación del ácido graso, no se va a poder utilizar, no se va a poder metabolizar.
Entonces, bueno, una vez activado ya se me va a convertir en acilcoenzima A. La cantidad de acilcoenzima A pues va a depender pues para lo que se necesite. En este caso van a haber 2 acilcoenzima A. Esta acilcoenzima A va a desprender o a liberar dos coenzima A, que estas son las que se van a unir al glicerol 3-fosfato para formar el ácido fosfatídico. El ácido fosfatídico está compuesto por fosfato y por glicerol. El fosfato, entonces el ácido fosfatídico por medio de la enzima fosfatidilfosfatasa va a liberar o pues a perder, a ceder su fosfato, quedando solamente 2 moléculas de ácido graso unidas al glicerol. Entonces recibe el nombre del diacilglicerol. Y este pues tiene que convertirse en triacilglicerol. Entonces el diacilglicerol va a obtener el ácido graso de la forma activada de la acilcoenzima A, que va a desprender la coenzima A, que es la que se va a unir al diacilglicerol, esto por medio de la aciltransferasa, y así se me va a formar el triacilglicerol. En este proceso es regulado por la fosfatidilfosfatasa. Esta es la que me va a regular pues todo el proceso. Va a ser activada por la insulina, y acá juega un papel importante también, pues es un punto de control, la biosíntesis de los ácidos grasos, porque pues esta es donde me contiene la que ya les había mencionado, la acetilcoenzima carboxilasa. Y en aquellas personas que consumen mucha glucosa, la parte de esta que no sea almacenada en forma de glucógeno va a pasar a almacenarse en el tejido adiposo, y allí pues va a ser en forma de triacilglicerol, que es lo que acabamos de ver. Ya con esto da paso a lo que es el otro tema que les iba a explicar, que es la síntesis de colesterol. Entonces, la síntesis de colesterol se da en el hígado, y esto recibe el nombre de síntesis de novo, porque esto quiere decir pues síntesis de colesterol en el hígado. Las funciones, pues el colesterol realiza muchas funciones, pero entonces les voy a mencionar algunas de ellas, que pues el colesterol participa en la síntesis de membrana plasmática de las células, es precursor de la síntesis de vitamina D, precursor de los ácidos biliares o de las sales biliares, es precursor en las hormonas sexuales como la testosterona y el estrógeno, bueno, entre otros. Entonces, para el proceso de síntesis de colesterol inicia con 2 moléculas de acetilcoenzima A. Estas se van a convertir en acetoacetilcoenzima A por medio de la acetoacetilcoenzima A tiolasa. Teniendo el acetoacetilcoenzima a este se le va a unir otra molécula de acetilcoenzima A. Entonces esto quiere decir que en la síntesis de colesterol juegan un papel importante 3 moléculas de acetilcoenzima A. Entonces, el acetilcoenzima A se va a unir por medio de la enzima hidroximetilglutarilcoenzima A, sintasa. Esto es porque este hidroximetilglutarilcoenzima A se sintetiza en 3-hidroximetilglutarilcoenzima A. Y ya, de este 3-hidroximetilglutarilcoenzima A se me va a convertir en mevalonato. Pero entonces, para que se convierta en mevalonato, debe haber presencia del NADPH, que se me va pues, a convertir en NADP, y va a haber la acción del hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa, que esta es la enzima que regula este proceso de síntesis de colesterol. Entonces, a esta enzima la va a activar la insulina.
y la va a, sí, como a inactivar el glucagón. Y también un fármaco llamado estatina también la va a inhibir. Entonces esta estatina lo que va a provocar es que, es que se reduzca el nivel de colesterol, pues específicamente el LDL, que son las lipoproteínas de baja densidad o pues el colesterol malo, como suelen llamarlo. Porque pues este por lo general debe estar en cantidades muy bajas, por ejemplo menor a los 100 miligramos, porque si el LDL está en cantidades pues muy elevadas, lo que va a hacer es que va a provocar que se acumule el colesterol en la sangre. Entonces, bueno, entonces por esta razón es que el LDL debe estar pues en bajas cantidades. Ya el colesterol pues normal en general sí debe estar en menor a 200 miligramos. El LDL en personas que tienen enfermedades coronarias o que tienen por ejemplo sí, como otro tipo de patologías, por ejemplo que tienen otro tipo de patologías, entonces estos van a ser, o sea, en estos pacientes, en estas personas, los niveles de LDL deben estar mucho más bajos que los de que lo que le acabo de mencionar de los 100 miligramos, porque pues en estas personas es mucho más riesgoso. Pues que haya un aumento, que haya una elevada cantidad de esta. Bueno, y ya esa estatina tiene unos efectos secundarios, como lo son, por ejemplo, el aumento de las enzimas hepáticas o las miopatías, que estas se producen de un 1 a un 2%, pues no son tan comunes, pero igual pues ocurren. Y ya, bueno, seguimos acá, pues una vez que tenemos el mevalonato, entonces una vez que se tiene el mevalonato, bueno, van a ocurrir una serie de procesos pues que no son como tan relevantes para formar el farnesil-pirofosfato, y este es el que va a actuar, va a actuar en la síntesis de coenzima Q, la cual se da en la cadena de transporte de los electrones en la mitocondria. Y bueno, después de tener el farnesil-pirofosfato, se me va a convertir en escualeno por medio del escualeno epoxidasa, que es la enzima. Y ya del escualeno se me va a transformar en lanosterol. Allí van a ocurrir otra vez una serie de alrededor de 19 reacciones, pues que no son todavía como muy claras, hasta formar el colesterol. Y ya eso es todo por hoy. Muchas gracias.